Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión pues me gustaría terminar con nuestro amigo Federico Nietzsche, pero tenemos que hablar de muchas cosas y no sé hasta cuándo se me va a ir el vídeo. Así que vamos a empezar cuanto antes. Nos habíamos quedado en la figura del niño que representaba la inocencia, es decir, aquel sujeto que ya no está ligado a una concepción moral del mundo, es decir, que no se rige por esa tabla de reglas constituida por valores de tipo judeocristiano, ¿no? Esta moral de la que habíamos hablado, moral que ya nació en Sócrates, que se desarrolla profundamente en el cristianismo, que a su vez va a dar lugar a la formulación del imperativo categórico de Kant, según la línea que va trazando Nietzsche en Historia de un error en el Crepúsculo de los ídolos, y el niño, a su vez, representa el olvido, es decir, la capacidad de livianizar, hacer liviano el peso de la culpabilidad, de la mala conciencia o del pecado. Es decir, que es capaz de olvidar esa moral que en algún momento le constituyó como persona o que dio lugar a su subjetividad, vamos a decirlo así, ¿no? Se puede decir de diversas maneras. Bien. Entonces tenemos que, frente al humanismo cristiano, con el ideal del sacerdote ascético como el pastor, que da lugar a un tipo de vida o a una dimensión o momento de la vida que consiste en morir lentamente, socavando justamente las propias dotes o las propias características esenciales de la vida, que para Nietzsche va a ser la creatividad, las fuerzas creativas. Es decir, que eh, este modelo de comportamiento basado en la moral judeocristiana en lo que consiste es en una autoagresión como estrategia para mantenerse en la existencia, una autoagresión como forma de mantenernos vivos, de una determinada manera, por supuesto, porque para Nietzsche va a suponer una lógica perversa fruto de digamos, la dominación de una casta sacerdotal que lo que hace es inocular en la población una enfermedad, que es el pecado, frente a la cual tienen una vacuna, porque son precisamente ellos los que son capaces de limpiar o eliminar, de salvar, en último término, esa alma enferma de pecado. Y así justifican la conexión con Dios, ¿vale? A través del sacrificio, del dolor y de la muerte. Y entonces es mediante estas estrategias de tipo ritualístico y de tipo mítico cómo consiguen ocultar las estrategias de dominación y las lógicas de poder a través de las condiciones de salvación de la población en general. Bien. Mientras que para Nietzsche no hay que salvar el alma, sino que lo que habría que salvar en todo caso es el cuerpo, porque el cuerpo es el centro de gravedad del pensamiento nietzscheano, en la medida en la que representa justamente la fortaleza física, que es lo que quiere poner de manifiesto Nietzsche como único principio de la vida, ¿no? Puesto que la propia fortaleza física, la fuerza física, ¿no? la potencia, digamos, se integra ya en lo subjetivo y en lo sensitivo o sensacional. Entonces tenemos que a través del juego
y a través de la afirmación del niño, de esa creación de nuevos valores del niño, esa creación, digamos, ese juego creativo, que es lo que realiza el niño, la figura del niño, sirve para construir una manera de manifestar sus capacidades o sus energías creativas sin ningún tipo de finalidad práctica. No tiene una finalidad, digamos, no es utilitarista, es eterno, es decir, es inmóvil y sin autoría, es decir, no tiene un autor, sino que es justamente una expresión de la pura vida humana. No es que sea de fulanito ni de menganito, sino que es la pura vida expresándose a través de las propias fuerzas creativas. Consiste en algo así como hacer una representación teatral que muestra esa pluralidad de aspectos y caracteres que de algún modo determinan nuestra subjetividad en nuestra vida. Esta idea de la autoría, del fin del autor, va a ser recogido a través del contexto relacional que plantea Nietzsche por pensadores como Foucault o Barthes, que hablarán de la muerte del autor o de la autoría frente a la figura de el genio, el prepotente o el pomposo, característico del individualismo del siglo XIX y el siglo XX. Es decir, que la idea de la muerte del autor es una actitud de modestia y un intento de ver las obras de arte o las obras filosóficas o las obras literarias o todo tipo de manifestación de la creatividad o de las fuerzas creativas de la vida humana como pertenecientes al colectivo, pertenecientes a el contexto relacional en el que se está dando. Este vídeo, una vez que se haya publicado en YouTube, no me pertenecerá a mí, sino que de algún modo estará ya circunscrito en el ambiente de YouTube, con las personas que lo ven, las personas que están encargadas de censurarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no me pertenece, por mucho que esté en mi canal, pues una persona lo puede coger, lo puede resubir a su canal, o lo puede guardar en su ordenador, por si en algún momento a mí me tumban el canal y cree que es interesante que mis charlas sigan vivas, por algún motivo, pues yo no me voy a oponer, por supuesto. Entre otras cosas porque la mayoría de las cosas que sé no las he dicho yo, sino que las he escuchado a otros y yo simplemente lo que he hecho ha sido reflexionar, interiorizarlas y una vez interiorizadas, trasladárosla de nuevo a vosotros, que realmente es como funciona el conocimiento. El teorema de Pitágoras pues no tiene que surgir de las cabezas una y otra vez de la nada, ¿no? Sino que se va transmitiendo como una correa de transmisión a lo largo de las generaciones. Hoy un ejemplo de la fuerza creativa de mi cuerpo al margen de mi voluntad es este buen estornudo. Bien, continuamos. La crítica nietzscheana gira en torno a la razón en filosofía, ¿no? La idea de razón va a ser fuertemente criticada por Nietzsche y lo pone bajo sospecha, ¿no? Y de acuerdo con la idea de contexto relacional, pues el ejemplo que podríamos poner mirando a la mitología griega es el de Teseo y el Minotauro. Cuando Teseo tiene que entrar en el laberinto, necesita de la ayuda de Ariadna, que le presta, digamos, un hilo en el laberinto de la isla de Creta, mediante el cual es capaz, después, una vez ya ha entrado en el laberinto, ya ha asesinado al Minotauro, de regresar fuera. Esa necesidad de vínculos, de apoyos, de interrelación o de mediación para nuestros anhelos, ¿no? Es el momento clave, es el hilo de Ariadna, ¿no? Es ese hilo que nos conecta a unos con otros.
son las ayudas que hacemos, las ayudas que recibimos, la mano que tendemos a nuestro compañero, el hombro que arrimamos cuando necesitan de una persona más, etcétera, 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 ¿no? Esta amabilidad, esta generosidad que incluso inconscientemente se está dando en el contexto humano a diario. Bien, entonces tenemos que en Nietzsche hay una tendencia a potenciar la pluralidad de las fuerzas creativas, ¿no? El impulso humano. Y no podemos renunciar a nada negativo en la vida, porque todo lo que sucede en la vida es condición de posibilidad de la misma vida. Bien, esta explosión, este engrandecimiento, esta activación de las formas posibles de la vida va a dar lugar a la idea de eterno retorno de lo mismo, donde el criterio valorativo va a ser la creatividad, que es una entrega o salto al abismo, una entrega a la vida. Bien, tenemos que hablar del eterno retorno de lo mismo, que lo tengo por aquí. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el eterno retorno de lo mismo, tengo que mirar porque realmente creo que lo tengo mal. Discúlpenme. Vaya. Bueno, sí, el eterno retorno de lo mismo. Tenemos 4 formulaciones en la obra de Nietzsche del eterno retorno de lo mismo. La primera la podemos encontrar en La Gaya Ciencia, o también se ha traducido como La Ciencia Jovial en español. Está en el parágrafo 341 de La Gaya Ciencia, ¿de acuerdo? La formulación del eterno retorno. Pero es que también quería hablar del hombre loco, es decir, de la idea de la muerte de Dios, pero la idea de la muerte de Dios está en el 125 de la Gaya Ciencia. Y yo los andaba confundiendo. De ahí el problema que he tenido ahora mismo, que ya he solucionado brevemente. Bien, entonces, formulaciones del eterno retorno. En 1882 se publica La Gaya Ciencia y en el parágrafo 341 aparece la primera formulación del eterno retorno. En 1883, un año después, en De la visión y el enigma, aparece una nueva formulación del eterno retorno. En 1886, 3 años después de la obra previamente citada, en Más allá del bien y del mal, aparece otra formulación. Y en 1886-1889, que es el periodo que abarca una obra que se ha recogido, que se publicó póstumamente, que se llaman Fragmentos póstumos inéditos, pues en me parece que es en el cuarto volumen, aparece una nueva formulación de el eterno retorno de lo mismo. Y en el Zaratustra también aparece una formulación del eterno retorno a través de una figura, de una serpiente y demás. Pero bueno, es más metafórica, no es tan explícitamente filosófica, es un poco más literaria. La obra de Así habló Zaratustra es un poco complicada porque se utiliza demasiadas metáforas, es un pensamiento muy metafórico, demasiado sugerente, porque no es un pensador sistemático, entonces es un pensador más bien literario, es un pensador de la metáfora, es un pensador de la figura retórica, que supongo que habría que leer en alemán para percibir de algún modo la belleza que se esconde detrás de su composición narrativa, y que me imagino que en la medida en que se traduzca se pierde esa característica propiamente literaria o de valor literario de la obra de Nietzsche, pero como no sé alemán, pues estos son solo conjeturas. Bien, entonces,
ya pueden ir ustedes allí a consultar las distintas formulaciones y las leen, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les quería comentar son cuáles son las interpretaciones o las diferentes concepciones que se han venido dando en la historia de la filosofía, posterior a Nietzsche obviamente, sobre la idea del eterno retorno. Tenemos varias interpretaciones. La primera de la que les quería hablar es de la concepción fisicalista de la idea de eterno retorno. La idea de que el espacio es finito y las fuerzas del mundo son finitas, pero el tiempo es infinito. La infinitud temporal se extiende tanto en el pasado como en el futuro, mientras que los estados de cosas, la combinación de los elementos posibles dentro de un universo, son siempre finitos. No hay infinitud de estados de cosas posibles. A lo largo del tiempo, que es infinito, ya se han dado todos los estados posibles de cosas, todas las situaciones habidas y por haber. Lo que sucede ahora es una repetición de cosas que ya se han dado en el pasado, porque vivimos en una combinación finita de cosas posibles. Por lo tanto, lo que hay es una eterna repetición de unas formas de combinatoria ya dadas, ¿no? Una especie de algoritmo que se va sucediendo. No es como el número pi, que es irracional y no sabemos dónde acaba y no sabemos si se repite o no ciertas combinaciones, porque todavía a día de hoy se siguen sacando números decimales, números del número pi, y no se repite, no sigue ningún tipo de orden. Entonces, ahí no sé si cabría hablar de eterno retorno. Es que me meto en unos jardines. Bien, esto es lo que llamamos la idea del eterno retorno desde su concepción fisicalista o cosmológica, que supone que el eterno retorno es la conservación física de la infinitud del tiempo frente a la finitud de las posibles o de las posibilidades de determinados estados de cosas. Bien. La segunda concepción del eterno retorno va a ser la ontológica, que es la que ofrece Heidegger en su gran obra. Digo gran porque es muy larga, tiene 2 volúmenes. Nietzsche, se titula así, Nietzsche, el Nietzsche de Heidegger, donde Heidegger ofrece una interpretación del eterno retorno que es subyugado por la voluntad de poder, querer la vida bajo la voluntad de ser lo que uno puede, donde se habla de la tarea de intensificación de los placeres y de la propia vida, y también se tiene en cuenta Nietzsche como el último gran metafísico de la presencia, ¿no? El que pone fin a la metafísica de la presencia porque la agota y da lugar a pensar que el ente no tiene privilegio sobre el ser y todas las cuestiones relativas al pensamiento de la ontología fundamental de Martin Heidegger, de la cual no podemos decir ni gota, porque si no ya a esto se nos iría de madre demasiado. Entonces, en tercer lugar, tenemos la concepción ética del eterno retorno, que es la que tiene Gilles Deleuze, ¿vale? Guillermo Deleuze, para los amigos, en su obra Nietzsche y la filosofía, donde, según Deleuze, Nietzsche convierte al ser en devenir activo y la voluntad de poder será voluntad de vida. El ser del devenir es precisamente el eterno retorno. Bien, después tenemos la concepción antropológica de el eterno retorno, que es la que ofrece Klossowski en Nietzsche y el círculo vicioso. Ahora que recomiendo, si ustedes están iniciándose en Nietzsche antes que irse a leer a Deleuze o a Heidegger, pues yo creo que sería más interesante que empezaran por Klossowski, ya que entiende el eterno retorno como una especie de círculo vicioso donde la voluntad de poder
la voluntad de crear, está supeditada al eterno retorno y da lugar a radicalizar el devenir, rompiendo toda delimitación. Nietzsche entrevé, es capaz de visualizar, de dilucidar, o sí, vislumbrar que la voluntad de poder nos impulsa o nos empuja o nos lleva a afirmar todas las posibilidades de la vida aquí y ahora. Consiste en un romper o disgregar la identidad, la subjetividad, que consiste en la esquizofrenia. El peligro y las causas de la doctrina de Nietzsche es que podemos romper con nuestro propio ser, ¿no? Lo que nos hace ser nosotros y no otra cosa, y no otro, con mayúsculas, ¿no? Bien, porque al final consistiría en querer lo que no queremos o en querer lo que no soy yo, en no desear de acuerdo con mi propia identidad. Y por último, la última concepción de la que les quería hablar es la concepción literaria del eterno retorno, que es la que ofrece Nehamas, Nehamas, en Nietzsche, La vida como literatura, donde se comenta cómo los instantes de la vida están encadenados en el pasado y en el futuro, y el eterno retorno consiste en querer aceptar aquellos instantes del pasado que nos resultan desagradables y que no queremos, de tal manera que se acepte el dolor como una parte constituyente de lo que somos nosotros mismos, de no renegar de él, aunque sí que es verdad que el dolor dice pasa, el dolor que se vaya, pero el placer pide eternidad, el placer pide quedarse, el placer desea estar para siempre, ¿no? Hay que querer lo que no queremos de nuestra propia vida, aprender que desde eso que somos ahora, desde cada instante, es posible querer aquello que no queremos, es decir, el pasado, y en eso consiste justamente aceptar la vida, ¿no? Afirmar la vida, nuestra propia vida, decir sí a la vida y abrirse a la creación, a la posibilidad de crear nuestra vida de manera literaria, ¿no? Es lo que se ha llamado convertir la vida en una obra de arte, como si tuviese un sentido relevante, al modo en que lo hace Proust en Busca del tiempo perdido. Bien, una vez tratado el eterno retorno, tendríamos que hablar un poquito de la cuestión de Dios ha muerto. Pero tengo preparado ya, o tengo pensado, vamos a decirlo con todas las letras, tengo preparado hacer un vídeo sobre el apartado de la Bella Ciencia, donde se habla del hombre loco, entonces, o sea, sí, la muerte de Dios, Dios ha muerto, entonces voy a obviarla aquí, porque la van a encontrar allí, y creo que no es necesario repetirse. A las personas inteligentes, con que se les diga una vez las cosas, se presupone que ya lo entienden, no hace falta estar repitiendo las cosas constantemente. Bien, aunque a veces no sea así, ¿no? Vale, entonces, ¿de qué nos queda hablar? Nos queda hablar sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Obra fundamental de Nietzsche, yo creo que de las más importantes, la primera que yo leería para introducirme en el pensamiento nietzscheano y la que yo recomendaría a la mayoría de alumnos de bachillerato, de la ESO, ¿no? Que empezaran a leer a Nietzsche por ahí. No hagan como yo, que empecé a leer a Nietzsche por Así habló Zaratustra y me llevé un tremendo fiasco, entre comillas, porque bueno, el pensamiento de Nietzsche, según quien te lo cuente, por lo general las personas que cuentan a Nietzsche la cuentan bastante bien y eso hace que te enganches de algún modo a su pensamiento. Pero lo que es acercarse a su obra escrita, yo empezaría por aquí, ¿no? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, El crepúsculo de los ídolos
y si se quiere después la Gaia Ciencia, claro, ya estamos en la genealogía de la moral, ya son cosas mucho más duras. Así habló Zaratustra, más allá del bien y el mal, bueno, por ahí también, no sé, pero bueno, en fin, tiene muchas obras, ¿no? Y al final, por algún lado hay que empezar, y en la medida en la que se supone que yo soy, entre comillas, experto en este tipo de materias, pues doy mis recomendaciones que ustedes pueden tener en cuenta o no, simplemente yo me veo en la obligación de comentarlo. Bien. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Cómo pensar sin fundamento? ¿No? ¿Cómo pensar sin límites? ¿Cómo pensar sin barandillas? ¿Cómo pensar sin vallas? ¿Cómo pensar sin base? ¿No? ¿Cómo tener en cuenta que el, el humano es la preferencia, es el centro, pero no el humano como el alma o lo humano como razón, sino la potencialidad física humana, que es limitada. Eso sí que es limitado. ¿Bien? Sin embargo, puesto que somos una potencialidad física limitada, lo humano se concibe como algo superior. La razón, el alma o el más allá, todo, digamos que se adorna lo humano con estatutos divinos y más allá de nuestras propias limitaciones corporales, a través de precisamente los instrumentos que utiliza el ser humano para dominar la naturaleza y lo que no es naturaleza. ¿Bien? Como son la razón, el intelecto, la sabiduría o el conocimiento. Estos elementos son justamente lo que Nietzsche va a llamar engaño, como un método de conservación de lo humano más allá de sus posibilidades reales, más allá de lo que realmente es el ser humano. La razón humana no es un método de conocimiento verdadero, es lo que va a decir Nietzsche, ¿no? Que el fundamento del conocimiento humano no es la razón, sino que la razón se comprende desde la mezcla, ¿no? Desde la heterogeneidad de un cuerpo. Es decir, que la razón comparte espacio con otras capacidades humanas, comparte espacio con la sensibilidad, comparte espacio con la corporalidad, comparte espacio con la creatividad, con la voluntad de poder, con la fantasía, con el engaño, con la mentira, con la fábula, con la imaginación, y que todos esos elementos participan del mismo modo en el fundamento de lo real. No solo la razón es el fundamento del conocimiento, sino que la razón es, digamos, un elemento que no está solo, sino que está mezclado de manera homogénea, y ahora sí, no se puede separar, no se puede utilizar como un fundamento algo que está mezclado con otras cosas, como son las que acabo de decir. No es que hayamos inventado nada, sino que se trata de ver el uso o el efecto que tienen para la vida cuando imaginamos o creamos embustes de una realidad externa para relacionarnos con ella. Es decir, que la mayoría de, vamos a decirlo bien, la mayoría de teorías que se han creado acerca de la realidad mediante la razón, mediante el logos, son teorías metafísicas que en último término no deja de ser ficción, del mismo modo que lo era el mito, la mitología o la religión. ¿Vale? La metafísica, que se supone que es fruto de la razón, tendría el mismo estatus epistemológico que la fantasía, o la imaginación, o la mentira, o la falsedad, o la mitología. No hay tal separación, no hay tal verdad en los productos de la razón, sino que el valor del producto resultante de la razón tiene el mismo estatus que el producto de una imaginación.
mismo fundamento. Bien, es la creatividad humana, al final. La creatividad humana es el fundamento y no la razón. La creatividad humana o la voluntad de crear, la voluntad de poder, es lo que está en el fondo de las construcciones lingüístico-conceptuales que tenemos del mundo. Bien, imaginamos, creamos una realidad externa, insisto, para relacionarnos con ella, pero es fruto de una ficción. No hay res extensa, no hay mundo externo. Eso es un concepto ficcional, metafísico, si se quiere. Lo que realmente existe es justamente esa fuerza creativa del ser humano por intentar conceptualizar la realidad. Hay una, por tanto, sobre verdad y mentira en el sentido extramoral lo que consiste es en una teoría del conocimiento crítica o una crítica de la teoría del conocimiento. Tiene una utilidad para la vida de aquello que decimos valorar. Y consiste, la respuesta de Nietzsche a la metafísica va a ser una interpretación pragmática de la realidad, o una interpretación pragmática con la realidad. La verdad, puesta entre comillas, la verdad, entre comillas, procede de la necesidad de establecer leyes de convivencia en una comunidad. Nos sirve para establecer acuerdos entre las gentes. Lo que nos beneficia sería la verdad y lo que nos contradice sería la mentira. En esto consiste la acronía de los conceptos. Es decir, que la verdad y la falsedad no se fundamentan en la razón, sino en si es útil o no, si es pragmático o no, si es práctico o no, si nos beneficia o nos perjudica. Si nos beneficia, es verdad. Si nos perjudica, es falso. Sencillamente como eso, ¿no? Ese es el fundamento de la verdad en Nietzsche. Es decir, que la verdad y la mentira son contextuales, son relativos, ¿vale? Lo que queremos privilegiar en una sociedad será verdad, y lo que queremos vilipendiar, o minusvalorar, o discriminar, o expulsar, o destruir en una sociedad será mentira. Pero estos son fuerzas en conflicto y en cualquier momento puede cambiar la cosa. Porque la vida también es conflicto, lucha de intereses, pugna, struggle, que dicen los ingleses. Bien. Entonces, consiste en una crítica de la teoría del conocimiento por adecuación. El sentido de la verdad no consiste en que las palabras introducen la representación nuestra en el contexto humano. Se trata de desconectar las palabras y las cosas. Se trata de criticar el fondo, el suelo de la metafísica, ¿vale? Y preguntarnos cómo podemos seguir creyendo que poseemos la verdad. Como entendiendo verdad como precisamente el nexo, la conexión irrevocable entre las palabras y las cosas, ¿vale? Y no podemos seguir creyendo porque nos olvidamos. Nos olvidamos de la capacidad creativa, de la intencionalidad, de los propósitos que nos permiten seguir imaginando en el sentido tradicional de la verdad. Entonces, justamente dice Nietzsche que el origen de la metafísica está en la voluntad de poder, ¿no? En la creatividad humana, porque la creatividad humana consiste en el engaño, en la fantasía, en el invento, en metaforizar, y de ahí la característica del humano, que es el engaño, ¿no? Y el engaño consiste en una especie de ambivalencia, ¿no? Entremezclado, porque claro, el engaño, para que a ti te engañen, digamos, el engaño en sí tiene una apariencia de verdad, porque si no, no te la cuelan, ¿no? Para que te engañen, la cosa tiene que parecer verdad. Entonces, eso significa que el engaño, de algún modo, encierra algo de verdad. Porque si en sí mismo el engaño fuese totalmente falso, tú a simple vista ya lo verías, lo percibirías como falso. Y esto no sucede así, sino que para que el engaño sea tal, se tiene que dar lugar
un proceso que es el proceso de desengaño, ¿no? Y ese proceso de desengaño consiste en ver cómo la verdad y la mentira formaban parte de el mismo asunto, ¿no? Aquello que nosotros percibíamos como verdad, luego resulta que es falso. Luego la verdad y la falsedad, de algún modo, están entremezcladas. A través de ese torrente creativo de la intemperie, ¿no? De lo intuitivo, lo creativo, la fantasía, lo sensible. Volver a ese torrente primordial en el que consiste el abismo, ¿no? Ese movimiento multilateral de entregarse a la vida creativa. Bueno, entonces creo que lo tengo todo. Podría comentar algo de la Gaia Ciencia, algo, o de la genealogía de la moral, que es, claro, habría que comentar un poquito ya y ya acabo, os lo prometo. 5 minutos. En la genealogía de la moral, Nietzsche habla de genealogía consiste en buscar el origen, ¿no? El principio, el fundamento. Entonces, en Nietzsche hay un cuestionamiento del origen, ¿vale? Del fundamento, como ya hemos visto ahora, en Sobre Verde Mentira en sentido extramoral. Pero en esa obra Nietzsche hablaba del fundamento del conocimiento, ¿no? Estaba haciendo una epistemología crítica o una crítica de la epistemología. Lo que hace Nietzsche en la genealogía de la moral es criticar el fundamento de la moral, ¿vale? De la moral. Es decir, que es un estudio ético. Ético entendiendo ético como el estudio de la moral. Bien. Consiste en una desnaturalización de la moral. Puesto que para Nietzsche el contexto del fundamento de la moral es arbitrario o contingente. Digamos que esconde ciertos intereses y también en el fundamento de la moral reside una emergencia, una llamada que hay que suplir de una problemática previa. Entonces, ¿cómo desfundamentar, ¿no? ¿Cómo sacar del fondo? ¿Cómo arrancar de cuajo el valor del origen? Del origen de la moral, digamos. ¿Qué intereses esconde el bien y el mal? ¿Por qué esta dicotomía en la moral? ¿Qué intereses de poder, obviamente, esconde el uso contingente, provisional y efímero? Porque ya hemos visto que el fundamento de la moral es arbitrario y contingente. Tiene este uso contingente, provisional y efímero del bien y el mal con respecto a intereses de poder. Porque el bien y el mal es muy relativo y en función de los intereses o la problemática que se dé en una época, pues una cosa está bien y luego pasa a estar mal y luego pasa a estar bien y así. Bien. Entonces Nietzsche establece una diferencia entre la moral de esclavos y la moral de señores. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues justamente el arranque, ¿no? Que la moral de esclavos consiste en un rechazo o negación de la vida, es decir, no a la vida, y la moral de los señores consiste en una afirmación de la vida, en un decir sí a la vida. La moral de los esclavos consiste en lo que ya hemos comentado antes de la autoafirmación fruto del resentimiento, que tiene como lugar, que tiene como origen la moral judeocristiana, de todo lo que hemos comentado antes de... Tengo un poco verde. Eso es de la lógica perversa, de mantenerse, digamos, en la vida a través de un autosacrificio y una autolesión, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. La moral de esclavos consiste en lo malvado, en una moral que rechaza a otro grupo por ser superior y se considera a sí mismo como bueno. Otra explosión de fuerza creativa. La moral de esclavos consiste en una moral que rechaza lo superior por el hecho de ser superior. Y en la medida en que nosotros somos los débiles, pues somos los buenos, los que tenemos que ganar. Pasa mucho en las competiciones, siempre el público se sitúa con el débil, ¿no? O quiere que el débil gane.
En la Biblia, pues David gana a Goliat, o yo que sé, Zeus mata a los titanes, y así, ¿no? Al final el chiquitín gana al grande, y eso es lo bueno, o genial, ¿no? Y si el grande gana al pequeñín, pues está mal, ¿no? Bien. Entonces, el remordimiento, la mala conciencia, porque los esclavos digamos que la moral de los esclavos consiste en ser esclavos de sus propios sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos son justamente las herramientas de la moral de los esclavos. ¿Vale? Mientras que la moral de los señores consiste en prosperar en su propio crecimiento, en una incentivación de sus propias fuerzas, en una actuación, expresión, exhibición, ser el mejor, ¿no? Al final, intentar ser el mejor, una moral a lo chocas, no una moral de señores frente a una moral de esclavos que podría ser, qué sé yo, pues alguien que sea la víctima. No quiero acusar a nadie, pero a mí no me ha hecho nada. Pero bueno, entonces, digamos que dicha esta dicotomía, que es la que plantea Nietzsche en la obra, la genealogía es una ficción para mostrar actitudes valorativas. Lo que le interesa a Nietzsche es las afirmaciones de la vida en toda su complejidad, ¿no? Y a qué sistema jerárquico pertenece este modelo. Para Nietzsche la historia es discontinua, hay una serie de discontinuidades, de fallas, de grietas, no hay una causa-efecto en la moral, sino que toda moral es contingente y siempre hay una posibilidad de fractura, una posibilidad de resistir a determinada moral de esclavos. ¿Cómo hacer que deje de estar en nuestro presente o deje de ser en nuestro presente este tipo de moral de autolesiones y de sentimientos negativos, etcétera, etcétera? Pues de acuerdo con Nietzsche, a través de la discordia, del espíritu crítico exacerbado, de lo que se llama disenso, ¿no? De la ruptura, de al menos que haya una voz discordante. Siempre que haya una voz discordante no hay consenso. Habrá mayoría, pero no consenso. El consenso requiere de la totalidad de los participantes en una moral. Y siempre que haya una persona, al menos una, existirá disenso. Y existirá posibilidad de romper dicha moral. Bien. Ya está aquí. Ya está aquí. Bueno, 42 minutos. Ni tan mal. Entonces, este es el tercer capítulo de Nietzsche y hemos terminado con mi introducción a Nietzsche. Puede que la rehaga algún día, puede que dedique... Eso sí, dedicaré precisamente eso, lo que quería decir. Dedicaré un vídeo a la Gaia Ciencia para analizar el texto del hombre loco, del hombre frenético, de Ptolemens, el parágrafo 125 de la genealogía de la Gaia Ciencia, donde se habla de Dios ha muerto, con una escena muy similar a la que tiene Diógenes, con el tema del farol por plena calle, en pleno día, quiero decir, una linterna en pleno día buscando a Dios. Bueno, Diógenes, Laercio cuenta que Diógenes de Sinope iba por la calle con un farol buscando a un hombre, mientras que el Ptolemens, el hombre frenético de Nietzsche, lo que va buscando es a Dios, porque dicen que lo han matado. Es una escena muy similar. Bien, easter egg al final del vídeo. Así que nada, hasta la próxima. Un saludo.